y sumar el resultado. Eso sería entonces el resultado de la operación producto escalar. Una forma de hacerla geométricamente es con esta formulita que está más aquí abajo. Ahora creo que ya aprendí a usar el lapicito sin que nos afecte. Una forma es con esta formulita que está acá, en donde lo que se hace es que el resultado, como es un número, simplemente se multiplican los productos, se multiplican las magnitudes de los dos vectores componentes por el coseno que forman ambos vectores, el ángulo que forman. Tiene que ser el ángulo que está entre 0 y 180 grados. O sea, el ángulo θ B está entre 0 y 180 grados. Entonces ese ángulo determina el producto punto. Miren que el producto punto puede ser 0, en el caso en que el ángulo sea 0, entonces serían los vectores perpendiculares, y puede ser negativo si el ángulo es mayor que 90 grados, y positivo si el ángulo es menor que 90 grados, o simplemente el producto de las magnitudes si el ángulo fuera 0, porque el coseno de 0 es 1, o el negativo del producto porque el coseno de 180 es menos 1 si los vectores fueran opuestos, o sea, antiparalelos como decimos, ¿verdad? Entonces, eso sería. Ok, entonces seguimos. Esa operación producto interno, producto escalar o producto punto tiene una interpretación geométrica. Pueden ver aquí que si este es el vector A, entonces su proyección acá en la dirección del vector B, que es este que está aquí abajo, sería A coseno de teta. Entonces, eso sería la distancia que hay de acá para acá. A coseno de teta. Y entonces ustedes podrían escribir el vector B como coseno de teta por la magnitud de A, dirección de B, o sea, por el vector unitario B. Eso quiere decir que el producto punto, producto escalar, producto interno, lo podemos interpretar como la proyección del vector en la dirección del otro vector. Exactamente eso es entonces el producto punto. Aquí pueden ver ustedes entonces que la magnitud del vector B corresponde a la proyección del vector A en la propia dirección del vector B. Igual si lo hiciéramos al revés, ¿verdad? La magnitud del vector A sería la proyección del vector A, del vector B, perdón, en la dirección del vector A. Esa es la interpretación física del producto punto. La otra operación es la operación producto vectorial. Vamos a borrar aquí. Sería la operación producto vectorial. A diferencia del producto escalar, el producto vectorial da como resultado un vector. Es un tercer vector que resulta de operar los dos originales. La magnitud del vector producto vectorial, que en este caso sería el vector C, se puede calcular con un determinante, en el cual en la primera fila siempre se ponen en forma ordenada los tres vectores unitarios. Esto sería no la magnitud, sería el vector en sí. Los tres vectores unitarios, luego en la segunda fila los componentes del primer vector y en la tercera fila los componentes del segundo vector. Es importante, recalco, siempre en la primera fila van los unitarios, ordenados, X, Y, Z. En la segunda fila van las componentes del primer vector y en la tercera fila van las componentes del segundo vector. Porque si ustedes intercambiaran A con B, la fila segunda con la tercera,
lo que estarían obteniendo sería el vector menos C, o sea, el vector menos A cruz B. Resulta que por esa propiedad del determinante de cambiar filas, es que el determinante, el vector, el producto cruz es anticonmutativo. O sea, no da un resultado diferente si yo intercambio los vectores. Si pongo primero el vector A o pongo el primero el vector B. Entonces, una forma de expresar también esa magnitud es multiplicando la magnitud nada más, ¿verdad? Es multiplicando ambos vectores en su magnitud, o sea, la magnitud de A por la magnitud de B, por el seno del ángulo que forman, ambos vectores. Otra vez, este es el ángulo que forman ambos vectores. Aquí lo podemos ver. Aquí está el vector A y aquí está el vector B. Miren que A y B definen un plano. Aquí está el vector A y aquí está el vector B y ambos definen un plano en el espacio. Un plano cualquiera en el espacio. El vector C tiene la característica que es perpendicular a el plano que definen A y B. Por ejemplo, si A estuviera en el eje X y B estuviera en el eje Y, A cruz B, o sea C, iría a lo largo del eje Z, perpendicular al plano que definen A y B. Esa es la característica que tiene el producto cruz. Y en cuanto al sentido, que es lo que es diferente, va a depender de cómo se rote. En este caso se está rotando, digamos, A sobre B, entonces se pone A cruz B. Ya vamos a ver cómo se maneja el sentido, que es lo que es un poquito difícil. Repito, la dirección, la magnitud simplemente es el producto de las dos magnitudes por el seno del ángulo que forman ambos vectores. La dirección es siempre perpendicular al plano que define los dos vectores. Por ejemplo, si A y B están sobre su escritorio ahorita, el vector C va a ser saliendo del escritorio o entrando al escritorio. Depende cómo se haga la rotación, si se hace A sobre B o B sobre A. Pero así es, ¿verdad? Siempre perpendicular al plano que definen ambos vectores. Ok, quizás conviene que por acá les muestre una figurita en este momento. Voy a cambiar la figura. Vamos a buscar otra. Tengo por aquí. A ver. Aquí tengo. Figurita. Aquí tengo, miren. Aquí tengo, por ejemplo, lo que quiero es que miren ahorita solo la manito. Esa se llama la regla de la mano derecha. Si el vector A, por ejemplo, fuera el pulgar y el índice fuera el vector B, el tercer dedo, donde queda indicado el tercer dedo, les indicaría cuál sería la dirección del vector C. Eso se llama la regla de la mano derecha. También se puede utilizar lo que se llama la regla del tornillo de rosca derecha. ¿Cómo funciona esa regla del tornillo? Funciona simplemente acordándose lo que ocurre con un tornillo. Cuando ustedes socan un tornillo, están rotándolo a la derecha, entonces entra. Si ustedes aflojan el tornillo, lo que va a ocurrir es que el tornillo sale. Entonces, si roto A sobre B, porque estoy haciendo A cruz B, la rotación es entonces A sobre B. Si esa rotación es derecha, o sea, en el sentido de la manecilla del reloj, entonces el vector C va en dirección entrando. Pero si fuera al revés, levógira, o sea, sentido contrario de las manecillas del reloj, el vector C sería saliendo. Les voy a recomendar que lean ahí todas esas figuras que están en las lecturas y para que miren, visualicen con claridad y hagan el ejercicio repetidamente ustedes de la regla de la mano derecha para ver cuál es el vector, la dirección del vector C. Otra forma es visualizar
como que las palmas de la mano las dirigidas en un lado, las roto en el sentido A cruz B, y el sentido del pulgar es el vector C. La otra forma es rotarlas así, y entonces sería hacia abajo el vector C, dependiendo cómo es la rotación. B cruz A cruz B. Entonces, ese es el sentido, que es lo más difícil de visualizar. Bueno, voy a chequear aquí el chat. Voy a dejar de compartir un segundito para chequear el chat. Aquí tengo el chat, 2 intervenciones. Desi aquí sugiere que apaguen los micrófonos. Creo que ya están apagados, ¿verdad? Ok. Esa proyección está en el otro vector, no en el plano. ¿A qué se refiere, Lorenzo? Hola. Lorenzo. Bueno, voy a continuar. Ok, entonces en coordenadas cartesianas, específicamente aquí, digamos, los vectores unitarios, ya estamos entrando al sistema de coordenadas, ya terminamos las operaciones con vectores, suma, las multiplicaciones. Ahora vamos a entrar a ver las coordenadas. Entonces, como les digo, existen 3 tipos de coordenadas, que son las que nos vamos a enfocar: cartesianas, cilíndricas y esféricas. Y en ellas vamos a necesitar 3 cosas que son importantes determinar, que son los elementos de área, los elementos de volumen y los elementos de línea. Eso es para poder después entender lo que son las integrales de este tipo. En coordenadas cartesianas, entonces ya sabemos nosotros que la base son los vectores unitarios X, Y y Z. Y los vectores unitarios cumplen estas propiedades en cuanto a los productos. Si yo multiplico un vector, o sea, escalarmente un vector por él mismo, X, Y y Z, entonces eso da 1. X por X da 1, Y por Y da 1, Z por Z da 1. ¿Por qué? Porque pues el ángulo que forman es 0 grados y el coseno de 0 es 1. En cambio, si multiplicara 2 vectores perpendiculares, ya sea el X unitario por el Y unitario, o el Z o el X por el Z unitario, o el Y por el X unitario, el resultado sería 0 porque tendría el coseno de 90 en la forma del producto, la fórmula del producto punto. En el caso del producto cruz, se da una relación cíclica. Miren, ve, XY, Z, ZY, X, ZXY. Si yo pongo XYZ, XYZ, XYZ en una secuencia cíclica, y yo voy de izquierda a derecha, voy a obtener un signo más. XY da Z, YZ da X, ZX da Y. Entonces el producto cruz, debido a las propiedades del determinante, obedece a esa propiedad cíclica. En cambio, si hago al revés el recorrido cíclico y roto Y sobre X, eso da menos Z. Z sobre Y da menos X y X sobre Z da menos Y. Basta con que se aprendan esta orden cíclico. Miren, X, Y, Z, Y, Z, X, Z, X, Y. Es el orden cíclico. Y si lo recorren al revés, entonces les va a dar el negativo. Si ustedes quieren, invierten aquí. En vez de ser X por Y, hacen Y por X, les va a dar el negativo Z. Eso es bien fácil de recordarlo. No hay necesidad de aprenderlo de memoria, más bien es de entender esa rotación cíclica, ¿verdad? En el producto cruz. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que es una trayectoria.
una trayectoria en R3. Una trayectoria en R3 es una línea que une dos puntos y la representamos con un vector L. Esa trayectoria que une los dos puntos va a ser una función en general de algún parámetro. Por ejemplo, en el caso del movimiento en dinámica, el parámetro es el tiempo. Pero matemáticamente el parámetro puede ser cualquier variable matemática. Nosotros más en física pues usamos ese parámetro como el tiempo. Y es un parámetro escalar, ¿verdad? Y lo que indica es cómo va comportándose la trayectoria conforme el tiempo evoluciona. Entonces, eso es lo que es una trayectoria y eso va a ser importante, sobre todo para definir los elementos de línea. Miren que la trayectoria tiene tres componentes, la componente X, la componente Y y la componente Z de la misma, ¿verdad? Esas son las componentes de la trayectoria. Si yo tomo el diferencial de la trayectoria, que es el que muchas veces nos interesa, lo que vamos a tener aquí nosotros es entonces, al derivar, acuérdense que si L es X, Y, Z, sus tres componentes, el diferencial, que es un vector diferencial, va a ser dx por X unitario, dy por Y unitario y dz por Z unitario. Como que si yo derivara el dl. Ustedes saben, entonces cuando yo derivo un vector, derivo componente por componente. Y quiero que observen una cuestión aquí interesante para que ya la recuerden. Los vectores unitarios cartesianos son constantes. Su derivada respecto a cualquier cantidad, a cualquier parámetro, es cero. Por eso cuando derivan aquí L respecto a T, miren que no lo derivan como un producto, sino que simplemente derivan las componentes y copian los vectores unitarios. Eso es porque son constantes. Entonces, en coordenadas cartesianas, la ventaja de tener coordenadas cartesianas es que los vectores unitarios son constantes. Y entonces, cuando yo voy a derivar una cantidad que involucra un vector unitario cartesiano, simple y sencillamente al vector cartesiano lo mira como constante y lo deriva así, lo deja como constante, no lo deriva. Igual si lo voy a integrar, los vectores unitarios en cartesianas se salen de las integrales, no hay que integrarlos. Diferente es con los unitarios cilíndricos y esféricos, que esos no son constantes. Entonces, esos son funciones de las mismas coordenadas. Entonces, no se pueden sacar ni de las derivadas ni de las integrales. Ese concepto es importante que ustedes lo recuerden. Aquí tenemos una línea L y tenemos su diferencial. Miren, aquí está marcado. Esto que está aquí marcado con la manito es el diferencial de la línea, que tiene tres componentes, de X, de Y y de Z. Son las tres componentes que tiene el elemento de línea. Es como que si yo pusiera aquí un origen, aquí el final del vector de L, y viera sus tres proyecciones en los tres ejes. Entonces, dl es un elemento diferencial de línea, un pedacito chiquito de la línea. Esta línea siempre va a unir un punto acá con otro punto acá. Entonces, bueno, el diferencial de línea caracteriza a lo que es una dimensión. Igual, hay un diferencial de superficie que va a caracterizar a dos dimensiones. Entonces, ese diferencial de superficie que va a caracterizar a dos dimensiones lo vamos a designar con la letra A. Y resulta que ese diferencial de superficie tiene tres componentes. Una componente X, una componente Y y una componente Z.
Ya vamos a explicar nosotros cuál es, en el caso cartesiano, ese diferencial. Aquí ya vamos a ver la figurita para que entiendan ustedes qué son estas tres componentes del diferencial de área. Miren que el hecho de que el diferencial de área se esté hablando de componentes en él, ya está sugiriéndonos que el área se debe tratar como un vector. Que el área se debe tratar como un vector. Eso es importante. El área, igual que el elemento de longitud, se trata como que si fuera un vector. ¿Verdad? Se trata como que si fuera un vector. Ya vamos a ver, ya les voy a explicar qué dirección tiene ese vector y qué sentido tiene ese vector dada una superficie. Entonces el área se trata como un vector. Tengan eso en mente, el área. Entonces si aquí tengo un cubo, por ejemplo, y tengo el cubo de tal forma que está orientado con los ejes, entonces aquí hay diferentes componentes del elemento de área. Por ejemplo, un elemento, el vector de área que caracteriza a esta cara que está aquí, a la cara que está rosada, esta punta perpendicular a la superficie. En efecto, el área siempre va a apuntar como vector perpendicular a la superficie. Entonces, como esta cara está acá descansando en un plano paralelo al plano XY, entonces su superficie va a ser dx por dy. Y por eso es que el vector de área que caracteriza a esa cara va a ser dx dy, que es el vector de superficie, que es la magnitud de la superficie es una magnitud, por el vector z unitario, que es el que le da la característica de área de vector al área. Si ustedes tomaran, por ejemplo, la tapa de abajo de ese cubo, la que estaría exactamente aquí en el plano XY, el vector de área sería hacia abajo. Y sería el vector de área sería siempre de X, de Y, pero en dirección de menos Z unitario. Porque el vector de área siempre apunta saliendo de la superficie, ¿verdad? Por definición. Entonces, lógicamente aquí habrían otros diferenciales. Habría uno correspondiente a este acá, que sería el DAY. Habría uno acá, que sería el DAX. Y habrían entonces tres diferenciales de área, dependiendo de cuáles son las caras. Entonces, esos diferenciales de área son los que nos dan los tres componentes que hablamos acá antes del área. El DAX, el DAY y el DAZ. Que serían entonces las componentes del diferencial de área en coordenadas cartesianas. Aquí pueden ver ustedes un diferencial de área que corresponde a la dirección X. Sería este que está acá, porque esta cara está paralela, está en el plano XYZ. O sea que su dirección perpendicular es la dirección X. Por esa razón, el vector que la caracteriza es el vector X unitario. Y su superficie tiene DAY, que es esta distancia de acá, por DAZ, que es esta distancia de acá. Entonces, este cuadrito que está aquí es el diferencial de área componente X. Igualmente, aquí tenemos un diferencial de área componente Y, que sería el que corresponde a una cara que esté en el plano XZ, cuyo vector normal es el vector Y, cuyo vector perpendicular es el vector Y unitario, y cuyas dimensiones son largo por ancho, DAX por DAZ. Ahí están ilustradas las tres componentes del elemento de área. El diferencial de volumen. El volumen es un escalar. A diferencia del área es un escalar. Y el diferencial de volumen es el producto de los tres diferenciales de X, de Y, de Z, en coordenadas cartesianas.
En coordenadas cilíndricas y esféricas varían un poco los diferenciales, porque hay lo que se llaman los factores de escala, que a eso hacen que cambien los diferenciales. El diferencial de volumen simplemente es el volumen de un pequeño cubo, que estaría dentro del cubo original que teníamos aquí en los ejes y que tiene dimensionales de X, de Y, de Z y es un escalar. Voy a chequear el chat un momentito. A ver si hay algo. No hay aquí. ¿Hay alguna pregunta aquí en el chat? Si no, pueden hacérmela ahorita directamente. O solo que uno por uno. Levanten las manitos y pueden mejor. Hola. Hola. Se me ha estado escuchando, ¿verdad? Lorenzo. Sí, se la escucha bien. Gracias, Desi. Bueno, voy a un poquito más y vamos a parar. Vamos a otra vez a compartir pantalla. Mire, yo quiero que se entretengan, ¿verdad? No se me van a aburrir, es decir, hay que tratar de siempre de entretenerse uno a la medida de lo que puede. A estas cosas hay que disfrutarlas, yo así las tomo. Parece increíble, pero las cosas difíciles entretienen más y son retos. Usted estudia una carrera difícil y es un gran reto. Coordenadas cilíndricas. Entonces las coordenadas cilíndricas también tienen sus correspondientes elementos de línea, sus correspondientes elementos de superficie y sus correspondientes elementos de longitud. En coordenadas cilíndricas, los vectores base son, las coordenadas cilíndricas son tres. Una es la que se llama la ρ, que es la distancia que hay desde el origen a lo largo del eje Z, desde el eje Z hasta el punto que nosotros estamos queriendo ver. Voy a poner el lapicito aquí mejor. El punto que nosotros estamos viendo es este. Este es nuestro punto. Y ese punto va a definir las tres coordenadas. Entonces, pueden ver que la coordenada ρ es la distancia que hay del eje Z al punto. Luego, la coordenada φ es el ángulo que forma la línea esta ρ con el eje X. ¿Ok? O sea, es este mismo ángulo que está aquí, el ángulo φ. El ángulo que forma la línea ρ con el eje X. Y finalmente la otra coordenada es la coordenada Z del punto, que sería la altura, desde el plano XY hasta arriba. Entonces son tres coordenadas, las cilíndricas, ρ, Z y φ. Ok, aquí está vista Z, miren, aquí está vista φ. Y los planos, así como los planos eran antes, el plano XY, el plano YZ y el plano XZ en las cartesianas, aquí los planos son ρ igual constante. Ρ igual constante, que sería como una capa del cilindro. Como una capa del cilindro. Como que si ustedes agarraran, por ejemplo, un rollo de papel y le quitaran un pedazo de papel del rollo, arrancaran un pedazo del papel del rollo. Eso sería un ρ constante, o sea, hasta donde llega el radio del cilindro. El plano φ constante sería un plano, sería este plano que estoy marcando acá. Este sería el plano φ igual constante. O sea, que sería como un corte que haría yo del cilindro, ¿verdad? Un corte que haría yo del cilindro. Y el otro plano, que sería el plano Z igual constante, que sería una tapa circular. Todos los puntos que están en esta tapa circular tienen el mismo valor de Z. Todos los puntos que están en este plano acá tienen el mismo valor de φ, que sería φ igual constante. Y todos los puntos que están en una envoltura, en una capa alrededor del cilindro, tienen ρ igual constante.
Esas serían las tres coordenadas cilíndricas. No son muy complicadas de visualizar. Entonces, como les decía, ¿verdad? Las coordenadas cilíndricas, aquí hay tres cosas que hay que acordarse. Una, los elementos de área, volumen y longitud en cilíndricas. Dos, cómo están relacionadas las coordenadas cilíndricas con las coordenadas cartesianas. Esos son los puntos que hay que recordarse. Aquí hay otra figura que les puede ayudar. Y aquí están las relaciones, miren, entre las coordenadas cilíndricas y las coordenadas cartesianas. No tienen que memorizárselas, ¿verdad? Acuérdense que ustedes van a hacer su examen y no les voy a dar formulario, tal vez, o sea, no porque ustedes lo van a tener a mano, van a tener su libro abierto. Entonces no se trata de memorizarla, solo recordar cuál es la relación que existe entre las coordenadas. Esta es la transformación de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Miren, aquí está ρ en términos de x y y, phi en términos de x y z y z en términos de z, que es ella misma. La coordenada cilíndrica z es igual. Y estas son las relaciones inversas, lo que nos da x en términos, o sea, de ρ, phi, z, y en términos de ρ, phi, z y z en términos de z. No son nada complicadas, entonces uno puede, si le dan un vector con sus tres componentes cartesianas, uno puede calcular las correspondientes coordenadas cilíndricas de ese vector utilizando las formulitas de arriba, estas que están acá. O puede utilizar, si le dan las tres componentes cilíndricas, la formulita de abajo para encontrar las tres componentes cartesianas. ¿Verdad? Entonces, es una cuestión bien simple y operativa. Ok, entonces vamos a ver qué sigue acá. Sí, la relación. Los vectores unitarios también están relacionados. Esta ecuación nos dice cómo los vectores unitarios cilíndricos están relacionados con los vectores unitarios cartesianos. Y esta que está aquí abajo nos dice a nosotros cómo los vectores cartesianos están expresados en términos de los vectores unitarios cilíndricos. Siempre los vectores unitarios cilíndricos, el vector ρ unitario sería el vector perpendicular a los planos phi igual constante. El vector ρ igual constante, que sería un vector saliendo hacia afuera del cilindro. El vector phi unitario sería el vector, ya le voy a dar la palabra, sería el vector perpendicular al plano phi igual constante. Y el z unitario, pues perpendicular al plano z igual constante. Vamos a ver, levantó la mano. Si quiere le cedo la palabra, la persona que levantó la mano, puede activar su micrófono.